Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para compartir este tiempo de diálogo, este espacio en el cual juntos reflexionamos acerca de la forma en que Dios transforma vidas, cambia vidas. Porque Dios, que es un Dios real, tiene poder para cambiar la vida de todas las personas y se interesa por cada uno de nosotros. El interés de Dios se hizo tan patente en la vida de cada ser humano que Dios nos quiso mostrar ese interés descendiendo a la tierra, tomando nuestra naturaleza, viviendo como uno de nosotros y entregando esa vida por cada uno de nosotros. Cuando nosotros repasamos los evangelios, vemos que los hombres que llama Jesús como apóstoles eran seres humanos como cada uno de nosotros. Las luces y las sombras de ellos se ven a lo largo y a lo ancho de los evangelios. De algunos de ellos no tenemos muchos detalles. No obstante, podemos saber algunas cosas que nos muestran quiénes eran estas personas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3 y versículo 18, se habla de un Judas, pero no es Judas Iscariote. El Evangelio de Juan, cuando lo menciona, se encarga de decir que este Judas no es Judas Iscariote, es otro Judas. Lucas, en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos, le llama Judas de Santiago. Y en los Evangelios es mencionado como Judas Tadeo y también como Labeo. Estos dos nombres, Tadeo y Labeo, o la expresión Judas, no el Iscariotes, o Judas de Santiago, nos muestra algo que evidentemente empezó a acontecer entre los primeros cristianos. Y de esto podemos sacar una lección cada uno de nosotros. Mirad, en el mundo judío es muy común el nombre Judas, y es Judas. Pero entre los cristianos difícilmente nosotros encontramos que alguien le ponga Judas a su hijo. Es probable ponerle Pedro, es probable ponerle Lucas, Santiago, Mateo, Marcos, prácticamente todos los nombres apostólicos de los apóstoles han sido puestos a algún niño o alguna niña en su forma femenina. Pero Judas no es un nombre que se utiliza entre los cristianos. ¿Por qué? Porque desde el primer siglo de la era cristiana, Judas estuvo asociado a la traición. Estuvo asociado a todo lo que implicaba haber entregado al Mesías. La actitud vil de venderlo por 30 monedas de plata, el abandono, la traición, la mentira. Bueno, todo eso está asociado al nombre de Judas. Judas en un sentido representa la cobardía. Judas representa lo que podríamos decir todo lo peor de una persona. Así que el nombre Judas pareciera que desde los inicios del cristianismo no fue un nombre muy agradable. Ningún cristiano le ponía Judas a su hijo y cada vez que se mencionaba Judas, esto traía un mal recuerdo y dejaba un mal sabor de boca. Pero había uno de los apóstoles de Jesús con el mismo nombre del traidor. Así que los mismos evangelistas se encargaron de distinguirlo. Se encargaron de mencionar que era Judas de Santiago, el hijo de Santiago, y por lo tanto hijo de María, ¿sí? Que supuestamente era parienta de María, la madre de Jesús, que estuvo con ella al pie de la cruz. Y este Santiago, Judas de Santiago, es también, el Santiago que se menciona aquí, es hijo de Cleofas, con lo cual este Judas, hermano de Santiago, hijo de María, mujer de Cleofas, probablemente era primo de Jesús. Probablemente Cleofas tenía parentesco con José, el esposo de María. Así que de alguna manera este Judas que aparece aquí era pariente de Jesús, era un primo de Jesús. No debiéramos confundirlo con el Judas que escribe la epístola, que se menciona como hermano del Señor. O el Santiago, que también ya hemos mencionado, escribe la epístola, es mencionado como hermano del Señor. Y pareciera que la conversión de ellos fue un poco más tardía que la de este Judas que es llamado como apóstol, o el Santiago, hijo de Cleofas también, que es llamado como apóstol. Entonces sabemos que tenía un parentesco con Jesús, sabemos que formaba parte del círculo íntimo de Jesús, sabemos que este Judas
lamentablemente llevaba el nombre de otro que fue traidor y su nombre no era popular entre los cristianos porque recordaba la traición y todo lo que había hecho Judas. Así que este Judas tenía que cargar con un nombre infame que recordaba lo peor de una persona. Y es aquí donde yo quiero centrarme, porque probablemente algunos de nosotros hemos tenido que cargar con algún estigma a lo largo de la vida. Ese estigma puede ser un estigma familiar, venir de una familia que de alguna manera ha sido marcada por algo, tener un apellido que ha sido marcado por algo o tener un nombre que ha sido marcado por algo. Probablemente nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra familia o aún el origen que nosotros tenemos está estigmatizado de alguna manera. Hace muchos años viví una experiencia que me mostró lo que significa vivir estigmatizado. Yo viajaba por el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta. Y en ese lugar llegué a una zona donde había una numerosa población indígena. Esa zona antiguamente fue habitada por diferentes etnias, los tobas, los matacos, los mocovíes. Todas esas etnias vivían en ese lugar. La conquista y luego lo que hicieron tras la independencia, los que continuaron con la conquista de esos lugares, sometieron a esas etnias y no solo las sometieron, sino que prácticamente las humillaron. Trataron de quitarles todo el orgullo que ellos tenían como bravos guerreros que habían sido en una época. En ese recorrido que yo estaba haciendo, de pronto me encontré con un indígena que vendía artículos en la carretera. Vendía arcos, vendía flechas, vendía cerámicas. Y yo me acerqué para hablar con él, porque quería comprarle algo de lo que él vendía. Y le pregunté, sin intención de ofenderlo, de qué etnia era él, de qué tribu era él, pero simplemente para poder elogiar su origen. El hombre se sintió tremendamente avergonzado y no quiso decirme a qué tribu pertenecía. Me dijo simplemente que él no era un indio, pero lo era un indígena, pero estaba avergonzado de su origen, porque su etnia había sido estigmatizada, porque su raza había sido estigmatizada, pero él se sentía avergonzado de lo que era, porque vivía con una marca que le habían impuesto. Muchas personas a lo largo del camino de su vida viven con marcas, con estigmas, por su raza, por su posición social, por su situación cultural, por sus creencias, por lo que son. Pertenecen quizás a familias que de alguna manera en la sociedad donde ellos están han sido marcadas. A semejanza de Judas, el primo de Jesús, tienen que cargar con un nombre que los marca, que los estigmatiza, que hace que los otros lo miren con muy malos ojos o por lo menos asociando su condición, su nombre, su raza a lo peor que puede haber en un ser humano. Esto ocurre hoy en día. En muchos lugares hoy se ve a las comunidades islámicas como terroristas, pensando que todo musulmán es un terrorista, cuando en realidad hay terroristas musulmanes, ateos o cristianos. Esto ocurre también cuando nosotros desde el punto de vista de la política estigmatizamos determinadas ideas porque creemos que éstas al ser de determinado partido ya no pueden ser aceptadas por otros, porque en algún momento quizás ese partido no tuvo la mejor historia. Estigmatizamos ideas, estigmatizamos personas, estigmatizamos colectivos. Y es duro para los que tienen que vivir con esos estigmas existir. Eso le ocurrió a Judas. Vivió con ese estigma. Vivió a lo largo de toda su vida estigmatizado. Pero lo bonito del Evangelio, la buena nueva del Evangelio, es que cuando nosotros estamos conectados a Jesús, podemos tener un nuevo comienzo. Podemos tener una nueva realidad en nuestra vida. Y no importa el nombre, no importa el origen, no importa la posición, no importa lo que somos realmente, no importa nuestra historia pasada o a lo que se nos asocie. En Jesús somos una nueva criatura. En Jesús somos una nueva creación y podemos tener un nuevo comienzo. Por eso a Judas, este primo de Jesús, se encargaron de aclarar que no era el Judas Iscariote,
que no había que confundirlo con el traidor, que más bien era Tadeo, el valiente, era Labeo, el robusto, el victorioso, que realmente era totalmente diferente a ese Judas que representaba todo lo peor que puede representar una persona. No te desanimes. Si tú por algún motivo te sientes estigmatizado por tu origen, por tu pasado, por cualquier cosa, recuerda que en Jesús hay un nuevo nombre para ti, hay un nuevo comienzo para ti y hay una nueva vida para ti. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.